Hola, bienvenido a este viaje de 12 semanas que decidiste emprender conmigo. Muchas gracias por eso, que hayas confiado en mí. A lo largo de estas 12 semanas vamos a ver diferentes temas para que tengas el conocimiento y el poder de cambiar lo que quieras cambiar en cuanto a tu rendimiento físico, digamos. Esta semana vamos a hablar del síndrome metabólico. Es un poco denso este tema, yo lo sé. Sin embargo, tienes la posibilidad de verlo tantas veces como quieras este video. Puedes parar, tomar notas. Y si aún así tienes dudas, por supuesto me las puedes mandar y eso yo la voy a responder. Entonces vamos para allá, que este tema promete. ¿Cuál es la situación actual? Pues muy fácil. Por un lado, los gobiernos, digamos los sistemas sanitarios de salud de los gobiernos están invirtiendo en salud, ¿no? Hay más programas de educación, en algunos casos de educación nutricional en algunos países. Hay más medicinas, hay más centros hospitalarios. Sin embargo, aumentan también las enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Yo puse esta imagen no porque piense que las personas obesas están enfermas. Sin embargo, la obesidad sí está siendo considerada una enfermedad, porque no se trata solo de comer menos y moverse más, y ya se curó la obesidad. No, tiene muchos factores que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de estas 12 semanas, así como otros temas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco. ¿Qué es el síndrome metabólico? Esto es un conjunto de factores de riesgos. También se le llama síndrome X o síndrome de la resistencia a insulina. De hecho, ese es el primer factor de riesgo o también ya, más que un factor sería como una consecuencia. Hipertensión arterial. Muchas veces hablamos de que somos hipertensos porque nuestro padre, nuestra madre lo fue. Y también se da porque llevamos un estilo de vida que quizás no tiene tantos hábitos saludables. La obesidad abdominal. Esta forma de manzana que la persona tiene las extremidades delgadas y sin embargo el torso, uno ve que tiene concentración de grasa corporal. Justamente esa obesidad, ese tipo de obesidad, tiene los números para una enfermedad cardiovascular. De hecho, es más probable que una persona que tenga este tipo de obesidad abdominal tenga un infarto que una persona que a lo mejor tenga obesidad más hacia lo que serían los glúteos, los femorales. La dislipemia, o también llamada dislipidemia, es que depende de dónde estemos, tiene un nombre u otro, son una alteración de los lípidos. Por un lado están el LDL, que es lo que llamamos comúnmente el colesterol malo, y los triglicéridos muy altos. Mientras que el HDL, que vendría a ser el colesterol bueno, estaría muy bajito. Entonces ahí tenemos un caso de dislipemia. Por supuesto, la diabetes, aún no se sabe si la diabetes es consecuencia de la obesidad o la obesidad es consecuencia de la diabetes. De hecho, se habla de una enfermedad llamada diabesidad, que es una mezcla de ambas cosas. Pero si tienes tendencia familiar a tener diabetes y llevas unos inadecuados, digamos así, hábitos saludables, pues, bueno, que no son saludables, tendrás mucha tendencia a tener diabetes. ¿Cómo surge esto del síndrome metabólico? Nuestra biología, nuestra fisiología no está yendo a la par con la evolución cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cuerpo está en la época de la prehistoria, digamos a nivel fisiológico, biológico, pero a nivel mental estamos en una época de tecnología. Y es un poco, se resume un poco como lo que vemos en la imagen, ¿no? Nosotros venimos de ser primates que cazábamos a ser unas personas que nos sentamos todo el día frente al ordenador o que comemos comida rápida. Una pequeña gran diferencia es que antes, en la prehistoria, se cazaba, se pescaba, había unas malas condiciones
climáticas, la persona tampoco tenía suficiente vestimenta como para cubrirse y protegerse, se comía cuando se encontraba el animal y se cazaba y a lo mejor se pasaban días luego sin comer, ¿verdad? En cambio, hoy en día vamos a un supermercado, un centro comercial, perdón, y ahí está el supermercado, compramos todo a la mano porque está las tiendas de ropa, está el supermercado, está el cine, está la feria de comidas, hacemos todo dentro del supermercado, del centro comercial. Y ahí muchas veces nos transportamos en nuestro propio vehículo o llegamos allí justo enfrente de la puerta del centro comercial con metro, por ejemplo. No tenemos ni que caminar. Hablamos de un síndrome metabólico. ¿Cuándo podríamos decir que la persona tiene un síndrome metabólico? Cuando se cumple alguna de estas tres, al menos tres de estas condiciones que están aquí. Por ejemplo, la circunferencia abdominal. En el caso de los hombres, si es mayor de 102 centímetros y en el caso de las mujeres 88 centímetros, estamos apuntando a un síndrome metabólico. Esto lo podemos hacer sencillamente con una cinta métrica que tengamos en casa y medirnos la circunferencia abdominal. Ahora bien, sí puedes pedir ciertas, ¿cómo se llaman? Exámenes de laboratorio y comprobar con tu médico si estás yendo allí o simplemente fijándote en estos valores. Por ejemplo, la glucosa en ayunas, si está más de 100, 120 miligramos decilitro, hay un factor de riesgo. Esto que llamamos HbA1c es, digamos, que la media, ellos agarran la glucosa de los 3 últimos meses y hacen una media. Y ya saben cómo ha estado nuestra glucosa, digamos, desde el día que te hiciste la prueba hacia 3 meses atrás. Si está más de 5,7%, hay riesgo. Los triglicéridos, que era lo que hablábamos, si están más de 120 miligramos decilitro, también. Y en cambio, si el HDL, que vendría a ser el colesterol bueno, está a menos de 40 miligramos decilitro en el caso de hombres y menos de 50 en el caso de las mujeres, también hay un factor de riesgo. Y por supuesto, como hemos hablado de la presión arterial, pues a partir de 130, 85 estaríamos hablando de que puede haber un síndrome metabólico. Entonces, si hay al menos tres de estas, si tú cumples al menos estas tres, seguramente estemos hablando de síndrome metabólico. Pero antes de seguir, yo quiero que sepas, dice ahí, que tú eres capaz de lograr un cambio. Y ese cambio va a venir del poder de saber. Yo siempre he pensado que si tú tienes el conocimiento, si está en tus manos el saber, tú tienes la capacidad de mejorar, de cambiar lo que quieres mejorar. Porque hay un autoconocimiento, sabes, te escuchas y además tienes un conocimiento, digamos, en este caso basado en ciencia. Y con ese conocimiento puedes cambiar muchas cosas, solo lo tienes que decidir tú. Ahora vamos a hablar de la insulina. Esta es una hormona que es así como odiada, amada, se habla mucho de ella en muchas ocasiones, ¿no? Y vamos a ver algunas funciones al principio para entender realmente qué hace la insulina en nuestro cuerpo, si realmente está mala, si es buena y cómo podemos utilizarla a nuestro favor. La insulina está segregada por el páncreas, que si ven el dibujo vendría a ser esta cosita pequeñita, rosadita, que tiene una flecha que indica una I. Ese es el páncreas. Y el grande de al lado es el hígado. Hay varios momentos, hay dos ocasiones particularmente en los que la insulina está elevada. Una, creo que casi todos lo saben, cuando hay altos niveles de glucosa en sangre. La glucosa viene de los hidratos de carbono. Y en menor frecuencia, cuando hay una alta concentración de aminoácidos, también sube la insulina. Quizás algunos de ustedes han escuchado que cuando uno toma whey protein, se sube la insulina. Y es porque la whey protein es solo aminoácido. Entonces tú te lo tomas y la insulina, digamos que se dispara en sangre. No tiene que ser necesariamente malo, simplemente estamos hablando de cuáles son los momentos en los que la insulina está elevada en sangre. Altos niveles de glucosa y alta concentración de aminoácidos. Pero ¿cuáles son las funciones de la insulina? Vamos a ver. Yo traté de hacerlo lo más sencillo posible para que se pudiera entender. Primero vamos a hablar del músculo, que es este dibujito de aquí.
La insulina aumenta la captación de glucosa, es decir, nosotros comemos carbohidratos y digamos que el nutriente mínimo que va a poder ser aceptado por el cuerpo es glucosa, es decir, de carbohidratos se va rompiendo el glucógeno y llegamos a glucosa. Por tanto, estimula la síntesis de glucosa, es la forma en que se va a reservar, ¿no? Y aumenta también la captación de algunos aminoácidos y la síntesis proteica. Entonces, hablando solo del músculo, sabemos que comemos hidratos, se convierten en glucosa en nuestro cuerpo, de allí se va a almacenar en el músculo como glucógeno, que vendrían a ser, como imagínense, como un collar, distintas cadenitas del collar es la glucosa, pero cuando tenemos varias y la cadena es larga, eso es el glucógeno. Y el glucógeno sabemos que es un sustrato energético, es una fuente de energía. Y a su vez también la insulina va a hacer que captemos aminoácidos y síntesis quiere decir que se crean. Entonces, por eso nosotros, gracias a la insulina, podemos hacer, en el caso que nos interese, crecer músculo. ¿Ok? Pero eso no es lo único que hace. Y cuando hablamos de síntesis proteica, también recuérdense que nosotros nos renovamos por dentro. Entonces, nuestros tejidos están hechos de proteína y se va renovando. Y para eso también se utiliza. ¿Ok? Y a la vez inhibe la proteólisis, que es que no se desintegre la proteína que tenemos. Es decir, la insulina tiene esta característica particular en el músculo. Es decir, que nuestro organismo no se coma el músculo en este caso. Ok, en el hígado, que es este órgano rosadito muy simpático, el hígado es lo más genial que tiene el cuerpo, pienso yo. Hace muchísimas, muchísimas funciones. Pero las funciones de la insulina en el hígado va a ser lo mismo lo que hemos dicho del músculo y a la vez va a depurar las lipoproteínas. Las lipoproteínas son cuando hablamos del colesterol. El colesterol bueno, colesterol malo. Bueno, ellas son las encargadas, digamos que son como unos barquitos. Esas son las lipoproteínas. Llevan el colesterol dentro y lo van llevando y lo transportan a lo largo del torrente sanguíneo hasta los distintos tejidos. ¿Okay? Eso es lo que hace la insulina en el hígado, limpiar esas lipoproteínas. También va a aumentar la síntesis de ácidos grasos, es decir, el hígado estimulado por la insulina va a crear ácidos grasos y glicerol. Entonces, por eso cuando decimos que hay mucha glucosa en el hígado, los va a enviar al tejido adiposo. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando comes muchos carbohidratos, se convierten en grasa. Por eso tenemos que definir un poco qué es muchos carbohidratos y qué es pocos carbohidratos. Y todo eso va a depender de la actividad física de la persona y de su tolerancia también a los carbohidratos. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace la insulina en el hígado. Y después tenemos, no sé si se ve bien, vamos a ver si lo puedo mover un poco. Me quito yo un poquito aquí o me subo aquí, eso. En el tejido adiposo, que como ven en el dibujo son como bolitas de grasas que están todas juntas, aumentan la lipogénesis. ¿Qué quiere decir? Que ese ácido graso y ese glicerol que se ha construido en el hígado se unen. Realmente se llama empaquetar. Entonces son 3 ácidos grasos y un glicerol. Por eso se llama triglicéridos. Entonces se forma, digamos que, lo que llamamos comúnmente la grasa. ¿Okay? Y se va a empaquetar y se almacena en el tejido adiposo, en esa bolita que llamamos, que realmente es una célula. Y a su vez la insulina disminuye la lipólisis, que vendría a ser lo contrario. Es decir, que de esa bolita de grasa salga el triglicérido, se rompa y se pueda ir a la mitocondria a quemarse. Que cuando nosotros decimos quemar, realmente es esto que llamamos aquí beta oxidación de ácidos grasos, ¿ok? Para usarlos como energía. Entonces cuando uno dice quemar grasa, ¿qué es eso? Realmente es beta oxidación. Es decir, aquí está el tejido adiposo con el triglicérido.
Él sale, se rompe en 3 ácidos grasos y un glicerol y ellos van hasta la mitocondria y allí es donde se va a quemar. Por eso que lo importante no es que salga del tejido adiposo, lo importante es que llegue a la mitocondria. Y también podemos mejorar las funciones de la mitocondria, que como ustedes saben, son lo que llaman las fuentes de energía, ¿no? Los hornos de nuestro cuerpo. Ahí es donde realmente sucede lo interesante. ¿Ok? Bueno, sigamos. A ver. Entonces me vamos por aquí para que ustedes puedan verlo bien. Los efectos de la insulina, esto es resumido lo que hemos hablado. Por un lado, este es el páncreas que segrega insulina cuando hemos comido carbohidratos o cuando hemos comido muchísima proteína. Entonces, se segrega la insulina, en el caso del músculo, se favorece la captación de glucosa que se transforma en glucógeno y también se utiliza como energía. Ok. El caso del páncreas, lo mismo, va a mejorar la captación de glucosa, también se va a guardar como glucógeno, por eso hablamos de glucógeno hepático y glucógeno muscular. Y en la grasa, el exceso de glucosa va a crear ácidos grasos y gliceroles y se empaqueta como triglicéridos. ¿Okay? Espero que así gráficamente se entienda muchísimo mejor de lo que estaba hablando. A ver. Entonces, ¿cuándo hablamos que tenemos resistencia a la insulina? Vamos para allá. Si ustedes se fijan, imaginemos que todas las células de nuestro cuerpo, todas las células, digamos que aceptan glucosa, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina sería, si vemos aquí, en el lado izquierdo, la insulina es una llave que va a abrir el canal de glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros siempre, creo que se usa mucho esa imagen en nutrición de la llave. Es decir, la glucosa realmente es un transportador la glucosa, perdón, la insulina es un transportador de glucosa. Es decir, la glucosa se monta en la insulina y va hasta la célula. La insulina hace como una llavecita, como diciendo, quiero tratar de entrar. Si hay una buena sensibilidad a la insulina en nuestras células, la insulina abre y la glucosa se almacena, que es lo que vemos aquí. ¿Ven? Hace como de llave y la glucosa va entrando a la célula. La resistencia a la insulina es precisamente cuando los receptores están bloqueados, estos de aquí. Aquí ponen uno, pero aquí habría muchísimos receptores de insulina. Y entonces la insulina no logra abrir al receptor para que acepte a la glucosa. Eso es la resistencia a la insulina. Entonces, si lo hacemos de otra manera, como un gráfico como este, diríamos que esta es la célula, ¿verdad? Las amarillitas son la glucosa y él va entrando. Esto es lo normal. Van entrando y se van acumulando. ¿Qué pasa? Esto es lo que llamamos sensibilidad a la insulina. Y luego, resistencia a la insulina puede pasar por las llaves. La insulina no logra abrir todos los receptores que están aquí en la membrana y entonces la glucosa se queda fuera, no entra dentro de la célula. Y dos, que haya demasiada glucosa en la célula, ¿ven? Ella está como cuando en un hotel está full y tú quieres reservar una habitación, pero no se puede porque están todas llenas. Eso es lo que pasa. La célula está llena de glucosa y no puede aceptar esta otra glucosa que está aquí. Entonces se crea una resistencia a la insulina también. ¿Qué va a pasar con toda esta glucosa? Estas bolitas amarillas que están representando la glucosa, que se van a ir al tejido adiposo. Y el tejido adiposo es ilimitado. Él acepta cantidades de glucosa, cantidades de grasa. ¿Ok? Y entonces se va creando así un círculo vicioso. Entonces vemos el rol de la insulina. Todo lo que nosotros consumimos, carbohidratos, se convierte en glucosa, proteínas se convierten en aminoácidos y grasa se convierte en ácidos grasos. ¿Verdad? Todo lo que nosotros comemos, aquí está como representado en estos dos cuadritos,
se procesa para que se almacene, por ejemplo, la glucosa en el hígado o en los músculos, ¿verdad? Y nuestra capacidad de almacén de glucosa es más o menos de unas 1600 calorías, si queremos contabilizarlo, ponerlo de alguna manera, ¿no? Porque nosotros entre músculo y el hígado, perdón, podemos almacenar unas 400 gramos de glucosa. Si decimos que los carbohidratos tienen 4 calorías cada gramo, pues multiplicamos, estas son las calorías que se pueden almacenar en nuestro cuerpo en forma de glucógeno, que proviene de la glucosa. Sin embargo, cuando hay un exceso de glucosa y ácidos grasos porque decidimos comer alimentos procesados, porque aunque comemos muy sano, comemos demasiados, por ejemplo, patatas, por decir algo. Resulta que eres una persona que te gusta comer muchas patatas, te gusta comer muchas legumbres, y es sano, si es que son sanas, pero a lo mejor estás comiendo mucho más allá de lo que tú estás gastando. Entonces se convierte en un exceso. Todo este exceso se va a nuestra grasa, ¿ok? Se empaqueta, como yo les dije, en triglicéridos, es decir, tres ácidos grasos con un glicerol se juntan y se llaman triglicéridos. Y nosotros podemos almacenar hasta 11.000 gramos de grasa. Si un gramo de grasa son 9 calorías, pues nosotros podemos almacenar 99.000 calorías en nuestro cuerpo. ¿Ven la diferencia? Por eso que si aunque comamos muy sano, estamos comiendo más allá del nivel energético que nosotros requerimos, vamos a almacenarlo como grasa. Y esto lo hace la insulina. La insulina lleva la glucosa, los aminoácidos y también los ácidos grasos a todas las células de nuestro cuerpo. Porque cuando nosotros comemos, estos nutrientes no se pueden quedar en la sangre. Al contrario, no se enfermaríamos si estuvieran en la sangre. Y entonces tienen que ir empaquetados para funcionar como sustrato energético, sea glucosa, sea grasa, que realmente es triglicéridos, como lo llamamos. ¿Ok? Entonces ahí ocurre el hiperinsulinismo. ¿Esto qué quiere decir? Hay mucha glucosa, hay mucha grasa en el torrente sanguíneo. El cuerpo tiene que buscar homeostasis. Él no puede, él está siempre en una búsqueda de un constante equilibrio. Entonces, cuando decimos que tiene el azúcar en sangre, realmente es glucosa. Cuando tiene esa glucosa muy elevada en sangre, es perjudicial. Es cuando vienen todas estas enfermedades que vamos a hablar ahora. Y entonces se segrega más insulina, porque la insulina está tratando de hacer su trabajo, que es llevar la glucosa a las células, a todas las células del cuerpo. ¿Ok? Entonces, o resistencia a la insulina, tenemos que se crea obesidad. ¿Por qué? Porque ya dijimos, todo el exceso se acumula como grasa corporal. Luego viene lo que llamamos el hígado graso no alcohólico. Es decir, cuando comemos un exceso de hidratos, por ejemplo, entonces todos esos hidratos, como dijimos, que se convierte en grasa y no siempre va a estar en el tejido adiposo, se empieza a instalar en los órganos. Y en el primer órgano que se instala es en el hígado. Y entonces el hígado empieza a perder, digamos, su tejido original y lo empieza a sustituir por grasa. ¿Ok? Cosa que no es muy buena porque el hígado deja de tener su rendimiento al 100%, empieza a perder funciones. Luego, apnea del sueño. Es fácil que la persona no duerma, no descanse, tenga problemas de respiración. Uno dice, ay, sí, ronca. Bueno, por ahí se empieza. En el caso de las mujeres, el exceso de insulina activa a nivel de los ovarios mayor producción de testosterona. ¿Ok? Nosotros ya tenemos y producimos una cierta cantidad, pero cuando hay insulinoresistencia, el ovario crea mayor cantidad de la normal y se crea el síndrome de ovarios poliquísticos. Empiezan a aparecer quistes en los ovarios. Hablamos de la dislipemia, dislipidemia, ¿ven? O dislipemia es lo mismo. Que hay muchos triglicéridos en sangre. Trastornos a la tolerancia de la glucosa,
que es lo que estábamos diciendo. Como hay mucha glucosa en sangre, la insulina no logra hacer su trabajo, entonces el cuerpo se va haciendo intolerante a tanto carbohidrato. ¿Ok? Eso se puede mejorar. Problemas con el corazón y la hipertensión. Hagamos una pausita. Que sepas que ya tienes los conocimientos. Es decir, tú ahora puedes poner stop, volver hacia atrás, volver a anotar, volver a repetirlo cuantas veces quieras y ya sabes lo que es el síndrome metabólico, qué está pasando en tu cuerpo. Ahora, el primer paso para cambiar la salud es cambiar la mente. ¿Cómo se cambia eso? Porque uno dice, sí, quiero cambiarlo, es verdad. Con acción, ¿ok? Se necesita acción, empezar por algún lado. Muchas veces cuando queremos cambiar nos hacemos una lista de 20.000 cosas y decimos, yo quiero cambiar, yo voy a cambiar, pero te ves ante la abrumadora cantidad de lista de cosas por hacer y dices, wow, no, yo no puedo hacer esto. Una cosa a la vez, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo aquí. ¿Cómo vamos a mejorar la sensibilidad a la insulina y poder perder grasa? Si ese es tu objetivo, perder grasa. Pero también puedes mejorar la sensibilidad a la insulina y ganar músculo. O sea que yo creo que eso es un objetivo que todos deberíamos tener en cuenta, no solo por la parte estética, sino porque a nivel salud significa muchísimo. No es lo mismo ser una persona de 70 años, que yo sé que muchas ahora son muy jóvenes y no piensan cuando tienen 70 años, pero no es lo mismo ser una persona de 70 años que apenas puede caminar, que cuando se cae se rompe la cadera, que tiene una serie de problemas, que tiene la tensión súper alta, que incluso no tiene energía vital, a ser una persona con 70 años que va súper rápido por la vida, que está chispeante de energía, que no se siente que quiere estar sentado en el sofá, sino que quiere salir, que quiere hacer actividades. Es muy diferente. Y esto es teniendo músculo. ¿Ok? Entonces, yo sé que esto se ha dicho por activa y por pasiva. Hacer ejercicio como mínimo 3 veces a la semana. Y si es mejor pesas, mejor. Pero es cierto. ¿Ok? Entonces, más músculo, como dice allí, más que más grasa. Porque el músculo es un tejido que metabólicamente es activo. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que hace nuestro cuerpo es metabolismo. Eso no tiene nada que ver con adelgazar y engordar. Dicho así, burdamente. El metabolismo es todo lo que nosotros hacemos. Yo como este alimento y se va degradando, lo utilizan mis células como nutrientes. Eso es metabolismo, ¿ok? Y no hemos hablado ni de adelgazar ni de engordar. Que mi cerebro se nutra para yo poder pensar, eso es metabolismo, ¿ok? Entonces, mientras, lo que les decía que el músculo, lo que quiere decir que sea metabólicamente activo, es que él, para quedarse en nuestro cuerpo, es decir, vamos a poner un ejemplo tonto, para que este músculo se quede aquí y no se pierda, él gasta energía, él necesita energía para vivir, digamos, ¿ok? La grasa no necesita energía, la grasa simplemente está allí, no gasta tanta energía como el músculo. Por eso es tan difícil mantener el músculo. Pero cuando lo mantienes, al gastar energía, también oxidas grasas. ¿No? Lo que decimos vulgarmente, quemamos grasas. Entonces yo siempre les recomiendo que busquen una actividad que, vamos a decir, que sea resistida, que tenga, por ejemplo, ¿no te gustan las pesas? Pues con tu propio peso corporal. Con el TRX, lo que llaman entrenamientos funcionales, porque siempre hay algo de peso que se usa, o por ejemplo cuando hacemos las flexiones, cuando hacemos saltos, ese tipo de cosas que, que involucren nuestro propio peso, ya es ejercicio de fuerza. ¿Ok? Y si es pesa, no se preocupen que nadie, ninguna mujer, por 3 meses de pesa se vuelve hombre. Ni por un año, ni por 2, ¿ok? Simplemente mejora y se ve como con mejores curvas, como que las curvas están bien colocadas, ¿ok? Y yo creo que eso a nadie le molesta. Lo que sí es cierto es que tu ejercicio sea solo aeróbico no es buena idea. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo voy a caminar. Caminar no es un ejercicio, sinceramente. Caminar es lo que hace tu cuerpo, es lo que tiene que hacer tu cuerpo. Forma parte de tu movimiento natural, ¿ok? No es
ejercicio. Ejercicio es hacer algo específico. Y luego ya, si tú caminas, perfecto. Y luego ya si tú haces actividades cardiovasculares como zumba, la cinta, yo hago la escalera, perfectísimo. Esos son añadidos. Pero busquen que siempre sean ejercicios de fuerza. Aquí ya lo dice todo. Verdura, verdura, verdura. ¿Ok? Pero realmente es porque la verdura tiene mucha fibra. Y la fibra, aparte de la saciedad y del menor apetito, también le da tiempo a la insulina a actuar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros comemos alimentos, no vamos a hablar ahora, vamos a comer carbohidratos, proteínas, no, alimentos, yo como las verduras, ella tiene una cantidad de fibra que va a, primero, a ayudar a disminuir el colesterol, porque esa fibra capta, digamos que hace como una especie de capa, sí, de cobertura a las moléculas de colesterol malo, y lo que no necesita lo elimina, es decir, que se va, no se queda, nuestro cuerpo no lo absorbe. También al estar la insulina allí, la fibra, también hace que la insulina tenga un tiempo para actuar normalmente, porque esto es un carbohidrato que es complejo, entonces se asimila más lentamente y la insulina no tiene que estar disparando el páncreas no tiene que estar constantemente disparando insulina, sino que dispara la que necesita, se utiliza y ya está. No hay mayor insulina en la sangre, ¿ok? Y no es esto, los carbohidratos de los que hablo. Harinas, azúcar, esto también es carbohidrato, pero no son de los que vamos a usar más. Aquí, ¿ok? Yo no estoy diciendo que la pasta sea mala, la papa sea mala, el pan sea malo. Todo con su justa cantidad según la persona. Uno dice que no, pero yo es que yo duermo, no sé cómo hacer para dormir mejor, yo no sé qué. Hay que crear una rutina para dormir, ¿ok? Porque resulta que cuando nosotros no dormimos bien, no descansamos bien, se disparan los niveles de insulina y tú tienes más hambre durante el día. Yo creo que esto es algo que hemos experimentado todos cuando hemos tenido una mala noche. Estamos como constantemente con un hambre que no sabemos de dónde viene. Es tu cuerpo pidiendo energía. No has descansado lo suficiente, pero es de día y tú necesitas estar activo y necesitas energía para estar en actividad. Es tu cuerpo pidiendo energía. ¿Y qué es lo que el cuerpo sabe que tiene más energía? Los alimentos procesados. Porque es algo que nosotros, es una conexión que hemos creado desde pequeño. Tú comes, yo quiero un pan o a lo mejor no es pan, son bollitos, son galletas. Y eso me pone así, tal. Cuando decimos que los niños están súper hiperactivos porque le hemos dado azúcar, claro, les has dado galletas, por ejemplo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Es el mismo cuerpo, solo que uno es de un niño y otro tiene menor resistencia a eso y le afecta más y nosotros como adultos pues podemos procesarlo mejor. Y sin embargo, escogemos ese tipo de alimentos para que nos den energía. Pero al final no tenemos energía. Entonces siempre hay que crear una rutina para dormir mejor, como dice aquí, que es preferible tener la habitación oscura, tener una temperatura que no sea ni muy fría ni muy caliente. Olvídate de utilizar el teléfono hasta los últimos momentos antes de ir a dormir. Es preferible leer 1 o 2 páginas, 3 páginas de un libro y de esta manera que el cuerpo vaya sintiendo que está entrando en el modo descanso. ¿Ok? Antes de terminar, yo les quería decir que hay mucha de esta información que yo también les voy a enviar por correo para que ustedes lo tengan por escrito, porque a veces pues el video no lo puedo escuchar varias veces, pero si lo leo lo tengo ahí a mano, lo pueden imprimir, ¿ok? Y en el correo también les voy a explicar lo que es la flexibilidad metabólica, que esto es otro concepto muy interesante y es que podamos utilizar tanto grasas como carbohidratos, por decirlo de alguna manera, como fuente de energía según las actividades que estemos haciendo. Allí mejoraremos nuestra resistencia a la insulina, tendremos una mejor sensibilidad a la insulina y podremos utilizar los sustratos energéticos de manera eficiente. Pero antes, para terminar, como dice aquí, me gustaría que escribieras una lista
de razones por las cuales tú quieres emprender un camino de salud. Y yo no estoy hablando de, yo quiero adelgazar porque, yo quiero subir de peso porque, no, no. Es, si esa también es una de las razones, perfecto. Pero que englobe en general. Hay gente que dice, bueno, yo quiero mejorar mi salud para poder tener energía para jugar con mis hijos. ¿Ok? Entonces, como dice ahí, utiliza para qué en vez de por qué. En la frase cuando lo escribas, en vez de decir yo quiero tener más energía, ¿por qué? No, borra el por qué y busca para qué. Va a ser muy diferente la manera en que lo veas. ¿Ok? Y todas las dudas que tengan, por favor, compártalas en Facebook, porque yo siento que eso es un beneficio para todos. A veces hay alguien que tiene, dos, tres personas tienen la misma duda, se plasma en Facebook y yo le respondo y todo el mundo tiene respuesta a eso. Incluso quienes no tenían duda dicen, ah, pues mira, algo nuevo que yo he adquirido. Entonces, espero que haya sido de provecho estos 36 minutos. Y bueno, ya saben que siempre pueden retroceder, volverlo a ver cuando quieran, porque esto va a estar a disposición de ustedes, no es para verlo una sola vez. Hasta luego. Un beso.